Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela avanzado. Nada, esta semana vamos a hacer una panorámica, pero panorámica lejana, ¿eh? Vamos a buscar a ver esa sensación de lejanía. La foto seleccionada es esta. Concretamente el lugar no lo sé, la saqué de internet. Y ahora mismo no me doy cuenta, seguramente que, bueno, si la busco daría con el lugar. Entonces, bueno, me ha gustado, ¿no? Me ha gustado esa sensación de lejanía, esas montañas grandes, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, trabajaremos también un poco, digamos, el detallín, ¿eh? Toda esa información que tenemos en la parte de abajo, donde vemos arbolitos, pueblitos, casitas, un poquito de todo. Entonces, bueno, gestionar un poco toda esa información para trabajar con las manchitas, dejarse, pues nada, un poco dejarse llevar por la imaginación. Tenemos muchas líneas de las bajadas de las montañas, las cruces de los, ¿no? Líneas que cruzan de los árboles que usaremos y jugaremos con ella para cerrar la composición y serán un poco la idea también de sensación de la lejanía. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, en este caso, como por ejemplo más o menos la composición, no es una, la idea no es una panorámica alargada, he puesto un poquito más de margen por los lados para que sea un poquito más cuadrada, porque al fin y al cabo, ¿no? Parece que la profundidad va hacia allí, hacia las montañas, ¿no? Como hacia el valle. Entonces dije, bueno, pasa la tontería, pero bueno, he encapsulado un poquitín el dibujo, he puesto un mini margencito, unos 5 o 6 milímetros por arriba y por abajo, y un poquitín, más o menos un dedo por los lados, para que se parezca un poquitín más a la foto, porque dije, bueno, por no poner mucha más montaña y jugar un poco la composición hacia el centro. Bueno, pues nada, vamos a ello, a ver cómo lo conseguimos. Si os fijáis, pues bueno, tenemos el cielo y todas esas nubes altas, lejanas, tienen como un viso azulado. Es un poquito el recurso que usaremos para dar esa lejanía. Entonces, bueno, vamos a probar, vamos a ir viendo. Quizás probemos alguna cosita para dar alguna veladura, probar después a ver cómo nos queda. Empezaré con el cielo, no sé, bueno, quizás ponga alguna nubecita. Tenemos la propia foto, tiene esas así tan chulas. Voy a acudir, yo creo que sí, esta vez al azul ultramar. Aunque bueno, ya visteis el otro día que el cobalto va muy bonito, es muy bonito. Es más luminoso, pero bueno, yo creo que para este caso de la lejanía vamos a acudir al azul ultramar, que es un poquito más apagado. Pues vamos a intentar hacer así como unas... A ver, no estoy muy acostumbrada a hacerlas, pero unas nubes en seco. No, creo que las voy a borrar un poquitín. Siento yo confiada, así. Mira, me gustan más así, un poquito más como borrositas, digamos. Bueno, vamos allá, vamos a empezar con esa profundidad. Vamos a ir a ese azul ultramar, ir agregando un poquito de verde o grises, esa lejana tiene un poquito visos grisáceos, la verdad. Bueno, voy a ir dando una capina en general. Yo creo que luego, más bien en seco, iré haciendo los perfiles.
porque hay alguna que parece que también le veo como visos un poquito morados. Entonces, a lo mejor meterle un poquito del el rojo indio. A mí me gusta, la verdad, cómo queda ese color. Bueno, luego habrá que meterle más fuerza, ¿eh? Y nada, aquí a continuación voy a meter el verde vejiga. Si queréis podéis meter un poquitín de ocre, ese contraste de luz. Bueno, ahí lo tenemos. Vale, tendríamos ese primer encaje de colores. Igualmente meteré más contraste, ¿vale? He dado esta capita así un poquito suave, pero bueno, aquí luego trabajaré una individualmente en seco para conseguir que, o sea, digamos separarlas, ¿eh? Bueno, pues nada, voy a esperar un poquitín a que asiente, que me pasé echando humedad, agua. Voy a esperar a que repose un poquitín esto de aquí abajo y le voy a meter secador y continuamos. Bueno, mi idea es ir ahora dando pues una veladura sobre esta capina que tengo, para ir definiéndolas un poquitín. Por ejemplo, a esta, pues nada, le voy a dar una capita de azul, digamos muy clarita. No sé si se nota, es un poco lo justo para, digamos, separarla del cielo, queda un poquito más definida, pero sigue más o menos, aunque sea azul ultramar, sigue viéndose el color de abajo. Esta un poquito lo mismo, pero un poquitín más verde. Ahí.
y como esta es prácticamente como digo, agua manchada, tiene mucha humedad, puedo aprovechar y dar cierta textura, ¿eh? Vale, vamos con la siguiente. Porque así por momentos la veo más azulada, por momentos un poquito más verde. Entonces voy a aprovechar esta capina con tanta agua para dar esos matices. En algunas zonas la veo como un poquito eso, moradita, entonces con el rojo indio voy a meter algunos visos o aprovechar, ¿no? En algunas zonas un poquito más verde, otras zonas un poco más azuladas. Puedo dejar que se vea el color de abajo. Vale, y aquí ya voy a empezar a ir un poco dibujando, dejando ese color tan luminoso que hemos dejado en la primera capa, para que así ya vaya generando textura. Vale, ya veis que voy trabajando con esta inclinación, un poquito de curva, de bajada, y doy un poquito esa curva para que vaya de lo que es la bajada de la montaña y que se vaya incorporando a esa pequeña llanura, digamos, ¿no? Que tenemos toda esa información, que seguiré trabajando con los mismos colores, pero en este caso, en vez de ser mancha, pues vamos haciendo, digamos, dibujinos, ¿no? Las rayitas, como si fueran arbolitos. Esta de aquí la voy a poner oscura, que es un poquito... Al final, ¿no? La luz viene como de ahí del fondo, entonces esta de aquí oscurita, para que haga ese cierre. Y ahora no bajo esta intensidad, lo que voy a hacer es extenderlo con agua. Y ese verde un poquito más cremoso le voy a poner así encima. Uy, me pasé.
Vale. Este color es ya el verde con azul, muy cremosito, ¿vale? Porque como está húmedo, pues muy denso, ¿vale? Casi crema mantequilla, para que así pese y aunque esté húmedo, mantenga un poco la formita. Bueno, hay mucho contraste del color que estoy poniendo del de base, entonces bueno, luego seguramente pues hago alguna veladurita para difuminarlo y que quede un poquito más integrado, ¿eh? O puedo coger y con agua, mira, aprovechar que está húmedo, fundirlo. Vale, bueno, ya os digo, las casitas y todo, de momento voy a trabajar con la vegetación, aprovechando que está húmedo, para que si os fijáis es como una mancha que va de arriba a abajo y aunque pase del húmedo al seco, que tenga cierta continuidad, ¿eh? Que sea, puedo aprovechar esa humedad, el mismo color. Bueno, yo creo que voy a centrarme en alguna línea principal, ¿vale? Bueno, hay muchas líneas, mucha tal, yo he ido gestionando. Sí, verdad, cuando me di cuenta del dibujo que me quedó que esto, al ser más pequeñito, digamos que hay que resumir información, ¿eh? Esto un poquitín más grande hubiera dado más espacio para meter y trabajar más líneas de árboles. Entonces, bueno, ¿vale? Eso acordaros. Bueno, eso en principio voy a dejarlo que seque y luego en alguna zona trabajar más bien en seco algún arbolito, pero no, esa parte la voy a dejar secar. Voy a centrarme en esta de aquí abajo, inferior, y yo creo que aquí lo primero voy a darle, pues mira, un poco pinceladita seca, un poquito de textura a esta zonita de aquí, un poquito de textura. Y bueno, esto aquí creo que no, sí, está más o menos seco. Bueno, igualmente va a ser un verde azulado, ¿eh? No quiero, si lo pongo verde verde me va a venir muy hacia adelante, y aunque esté esto más o menos, sea digamos casi la primera vista, si lo pongo verde verde va a llamar mucho la atención, o por lo menos para mi gusto. Entonces, bueno, que tenga un poquito de viso azulado, si no podemos también combinar, ¿eh?
sea, podemos hacer un poco uno más verdoso y luego con un azul un poquitín más cremoso, aprovechando esa humedad, dar un poquito de profundidad. Bueno, nada, no, ahí me arrepiento, voy a poner todo vegetación. Iba a hacer alguno con unas ramitas, pero me he arrepentido. No quiero meter, no, porque se me venía hacia adelante y no quiero. Aunque estén más cerca, quiero que sigan manteniendo esa sensación de panorámica y lejanía. Esto que sigue húmedo voy a aprovechar y meter un poquito, voy a hacer una mezcla de gris paine, verde vejiga y un poquito de azul, y voy a generar más fuerza aquí en la sombra. Vale, y bueno, si os fijáis, todo esto baja un poquitín para aquí, este por aquí. Y aquí voy a hacer uno al contrario para que haga de cierre. Vale. Bueno. Y luego aquí, bueno, esto acordaros también, de vez en cuando, ¿vale? Parar, valorar, ver un poquito los contrastes. Esto más o menos, los arbolitos, esto no lo estoy haciendo en húmedo, entonces, bueno, también sería interesante parar de vez en cuando y ver cómo queda en seco, Voy a poner, si en alguna zona, eso está aguado, en alguna zona un poquito de verde vejiga puro, porque tenga un poquito más de luminosidad. Bueno, estoy bastante contenta, me gusta el fondo, el tránsito de las montañas, los visitos. Creo que está bastante logrado, ¿vale? Importante este contraste de la oscuridad con la luz. Se queda aquí un poquito raro esto. Voy a meter... manchar
esa zonita. Este arbolito de aquí, como acabo de dibujarlo de atrás, casi no se nota, entonces voy a darle más intensidad para que se venga hacia adelante. Ay, eso fue ahí un pequeño fallito. Y aquí creo que no voy a poner más árboles, voy a hacer más bien pradera. Y quizás se me está ocurriendo un posible salpicadito o textura así un poco en húmedo. Y listo, para cerrar esta esquinita. Bueno, eso queda aquí un poquito chapucerito, a ver cuando seca, si no se nota. Eso fue fallo, fue aquí un pequeño fallo, que dejé esa zona ahí como sin trabajar. Y bueno, ahora en seco, pues con los mismos colores, ¿vale? Esa misma gama de colores entre el verde vejiga, azul, incluso meter un poquito de gris. Pues podemos empezar a meter por aquí en seco algunas manchitas. Digo manchitas porque bueno, simplemente son como pequeños garabatinos para rellenar. Y voy a hacer, que es verdad que dejé aquí, que se lo sé notar, con el lápiz una casita, pero bueno, nada, es que ese color, nada, me quedó muy oscuro. Y creo que esa casita al final, nada, la voy a sacrificar. La voy a sacrificar. Al fin y al cabo yo lo que quería, digamos, era practicar sobre todo un poco el tránsito de las montañas con no la parte de horizontal, perdón, vertical con la horizontal del paisaje. Y creo que ha quedado bastante logradito, me gusta, estoy contenta, así que creo que no voy a meter mucho más la gamba. Aquí sí, aquí tengo una casita aquí en primer plano. Venga, así la voy a dibujar, que el verde quedó más clarito. Y esa sí la voy a hacer. Y nada, simplemente una casita. Creo que voy a dejarlo, voy a secarlo, ¿vale? Porque tengo aquí esta zona aquí un poco emborronada. Esto quizás le dé un poquito más de contraste. Entonces voy a pasar el secador y veo a ver cómo queda en seco. Bueno, no ha quedado muy mal. Sí es verdad que aquí me da rabia porque al tener que dar otra capa ha quedado más oscuro y he perdido ese puntito de luz. Y eso quedó aquí un poquito borronado. Entonces voy a ver si ahora en seco aquí mi idea es resaltar un poco la zona de sombra. Se ve la cara, queda en seco. Y aquí lo mismo. Esto nada, si es necesario, ¿vale? Como tuve que hacer ese retoque y estaba esto en húmedos, el árbol quedó como un poco como de bruma.
y al fin y al cabo está en primer plano, entonces necesita como más detalle, ¿vale? Entonces simplemente es por eso. Si en vuestro caso quedó bien, pues nada, queda como está. Bueno, creo que sí, ahora sí que sí, lo voy a dejar como está. Tengo miedo ya de meter la pata. Creo que ha quedado bastante bien. Sí he notado que quizás, pues a lo mejor un poquitín más grande el dibujo para tener más espacio y trabajar aquí sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, la parte de arriba me gusta mucho, el cielo, la parte de la lejanía, ¿no? Bueno, luego como hemos ido un poco trabajando las montañas individualmente. Pero bueno, yo creo que sí, que por la parte de abajo, para intentar ya insinuar quizás alguna casita, el formato como que ha quedado un poquito pequeño. Otra opción, si no, también podría haber sido menos cielo, ¿vale? Menos cielo y haber subido más las montañas y aprovechar, o quitar más el dibujo de aquí y centrarse más en la parte del valle. Pero bueno, nada, esto es todo practicar. Tenía ganas de hacer así alguno con tanta montaña, ya que el último de la montaña que habíamos hecho no tenía yo buena experiencia, pero bueno, este es bonito, me ha gustado con los colores y nada, pues espero que a vosotros también pues os guste y ya me contáis en clase. Venga, nos vemos, chao.